Bienvenidos a la charla sobre el milagro de Garabandal, especialmente de actualidad tras la reciente muerte del americano Gioelo Mangino. Veamos el esquema del contenido de esta charla. Hablaremos en primer lugar de la noticia de la muerte de Gioelo Mangino y las preguntas subsiguientes. Hablaremos de un pequeño resumen de Garabandal sobre las apariciones para aquellos que no lo conozcan. Profundizaremos en las características del milagro, viendo su contenido, viendo referencias que corroboran el contenido y que todas ellas marcan un tema alrededor de la vida inmortal. Veremos referencias eucarísticas, arbóreas, angélicas, numéricas, onomásticas, temporales, recuerdos e incluso referencias personales. Y por último, veremos que no es difícil interpretar la situación de las profecías de Garabandal. Lo más difícil es creer. Empecemos entonces con la noticia de la muerte de Gioelo Mangino y las preguntas subsiguientes. Gioelo Mangino es un americano que va a Garabandal previa pregunta al Padre Pío sobre si le parece bien. El Padre Pío se lo recomienda, está allí un pequeño tiempo y una vez que ya se va, el 19 de marzo de 1964, recibe una carta de Conchita, es el día de su santo, en que le decía: querido Joey, hoy en una locución en Los Pinos, importante lugar, como luego veremos, la Virgen me dijo que te comunicara que la voz que tú oíste era de ella, que tú recibirás nuevos ojos en el día del gran milagro. También que el hogar de caridad que tú establecerás en Nueva York dará gran gloria a Dios. Firma Conchita. La locución está muy clara, que tú recibirás nuevos ojos en el día del gran milagro. Y lógicamente, cuando recientemente, hace tan solo 4 días, llega la noticia del fallecimiento de Gioelo Mangino, el 18 de junio del 2014, pues todo el mundo se cuestiona. Esta noticia destruye la veracidad de las profecías contenidas en las apariciones de la Virgen de Garabandal. Bueno, antes de dar respuesta a esa pregunta, necesitamos ver un poco con profundidad lo que dicen las apariciones de Garabandal desde distintos puntos de vista y especialmente relativo al gran milagro, que es el día en el que el señor Gioelo Mangino recibirá unos nuevos ojos. Las apariciones de Garabandal se dan entre el 18 de junio de 1961 y el 13 de noviembre de 1965. El testimonio más solvente de todos ellos es el de Pablo VI, que dice ser la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Es como la segunda vida de la Santísima Virgen en la tierra y no hay palabras para agradecerlo. Garabandal es una localidad pequeñísima en el norte de España, en Cantabria, las montañas de Cantabria. Estas son las niñas que entonces, cuando comenzaron las apariciones, tenían 11 y 12 años. Sus nombres: Conchita, Loli, Jacinta y Maricruz. Conchita, la que lleva el encargo mayor, es la de coletas en esta fotografía. Ellas tienen unas 2000 apariciones de la Virgen en 18 meses, a lo largo de 18 meses. Luego quedan algunas apariciones solo para Conchita y locuciones para las demás. En 18 meses, 2000 apariciones supone unas 4 diarias. Y aquí se ve pues la felicidad que tenían durante los éxtasis. En estas, a veces rodeadas, a veces más solas, a veces de día, a veces de noche.
4 veces al día. Y felices. ¿Cuáles son las enseñanzas espirituales? Pues la vida de oración constante, que todo cristiano debe tener, entrelazada con las obligaciones ordinarias. En su caso, en estas niñas era asistir a la escuela y colaborar en las faenas del campo de su casa. La Virgen les enseña la importancia de los sacramentos y la frecuencia de recibirlos. Les enseña el sacrificio en las pequeñas molestias y contrariedades de la vida, les enseña el valor para Dios que tiene la vida ordinaria y los deberes de ese estado. La Virgen apreció y besó los anillos de muchos matrimonios como si fueran esos son objetos sagrados. Después de ser bendecidos, la Virgen también visitó todas las casas del pueblo sin dejarse ninguna. La Virgen pues enseñó a obedecer a los padres, a estas niñas. Les aconsejó modestia en el vestir y en los adornos exteriores. Les puso interés en todo lo que era aparentemente trivial, todo, pues las muñecas que tenían, las faenas que hacían, las vacas, se interesaba por las vacas, por los taxistas que subían a mucha gente. Se interesaba la Virgen por todo lo trivial, la vida ordinaria, era de interés para la Virgen. Les hizo distinguir entre juegos sanos y lugares de ocio que eran inadecuados, y hasta la Virgen jugó con ellas al escondite, como cualquier madre puede jugar con sus hijos. E incluso, pues, durante los éxtasis a veces, pues hacía un alto en el éxtasis para que pudieran cenar y luego continuaba. La vida ordinaria como base de la vida cristiana, que a Dios le interesa. Aquí tenemos una foto de la aldea, unas 60 casitas nada más, con 3 lugares significativos: la iglesia, el centro de muchas cosas, los pinos, otro punto después de que siguen, pues sale pues por una calleja llamada calleja, camino empinado para llegar hasta los pinos. ¿Y qué enseñanzas proféticas hubo en Garabandal? Pues básicamente las siguientes. Les habló de 4 papas, uno que tendría un breve reinado, y 4 papas serían antes del fin de los tiempos, porque en Garabandal es la primera vez que se distingue en los tiempos modernos entre el fin del mundo y el fin de los tiempos, porque no son lo mismo. El fin del mundo es el fin del tiempo, el fin de los tiempos es el fin de una época. Después no se vivirá como la época anterior, pero no es el fin del mundo, no es el fin de la historia. Por tanto, en este momento estamos en el momento del 5º Papa, porque esto se lo dijo en la muerte de Juan XXIII. Por tanto, tenemos Pablo VI, tenemos Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y ya ahora son el fin de los tiempos con el Papa Francisco. Les habló de la vuelta inesperada del comunismo y de la persecución a los cristianos, y que todo ello ocurriría a la vuelta de un viaje del Papa a Moscú. Les habló de un hecho global que se llama aviso, para preparar la gran visión del siguiente hecho global de importancia global, que era el gran milagro. Ese hecho aviso conllevaría un juicio personal de la vida de cada uno frente a la ley de Dios, y conllevaría una catástrofe natural de origen astronómico. El gran milagro ocurrirá después y será el mayor milagro tras la resurrección de Jesucristo, cuya finalidad es la conversión interior del mundo entero, y quedará de ese suceso una señal perpetua en Garabandal. Por último, habrá un castigo muy grande, de intensidad condicionada a la respuesta del hombre a los hechos de conversión anteriores, especialmente el aviso y el gran milagro. Y por último, se llegará a una larga época de paz y conversión universal. Bueno, entremos entonces en el gran milagro, en sus detalles. Será el mayor visible tras la resurrección de Jesucristo, porque se ve que
La Eucaristía es un milagro, vamos a llamarle invisible. La finalidad es de conversión interior del mundo entero y no solo de Rusia, como una vez le preguntado Conchita. El modo, pienso que mostrará un anticipo palpable de esa frase del Evangelio que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Y ese anticipo palpable nos ayudará a saber cómo se concretará esa frase en las próximas realidades históricas. Será un fenómeno visible en el cielo desde los alrededores de Garabandal. Y todas las explicaciones que nos han dado y los signos que hacen referencia al milagro, al final tienen que ver con la vida inmortal del hombre. Habrá referencias eucarísticas que vamos a ir repasando, arbóreas, angélicas, numéricas, onomásticas, personales, temporales y señales de recuerdo. Y hay una gran similitud entre la historia de Garabandal y la historia de Guadalupe. Pero no será en este vídeo en donde tratemos de este tema. Más adelante haré otro vídeo para explorar todo este paralelismo, según el cual pues el milagro es la misma señal de la mujer del Apocalipsis, la misma señal con la que aparece la Virgen en México, pintándose como la mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, y que estando encinta gritaba con los dolores de parto y las ansias de parir.